Bueno, nos acompaña Francisco Javier Elorza. Él ha sido y tiene una dilatada experiencia profesional en la dirección y gestión de servicios de bomberos en Vizcaya y actualmente trabaja como consultor, ¿vale? Y nos va a exponer y nos va a hablar sobre los riesgos de nuevas tecnologías en el personal operativo de los servicios de bomberos. Buenos días a todos y con los agradecimientos obligados a la organización, a asistentes, nos metemos ya con el tema. Mi ponencia, mi exposición va a ser muy operativa. Yo pensaba que iba a haber más presencia de personal de bomberos en la sala, dado el título de las jornadas, pero en honor a ellos vamos a centrar esta presentación en aspectos muy operativos de los nuevos riesgos, los riesgos de las nuevas tecnologías para el personal operativo de los servicios de bomberos. Bueno, para las nuevas tecnologías hay muchos, la tecnología va avanzando en todos los campos, muchísimo, y esto, pues al final lo que tiene es una incidencia en nuestro entorno. Por decir algo, hace 30 años la habitación de un adolescente pues tenía su camita, la mesa, unos cuantos libros y poco más. Tú entras en la habitación de un adolescente actualmente y parece la NASA. O sea, allí hay cables por todas partes y evidentemente pues hay mucho más materiales o muchas más focos posibles de generar un incendio, de generar un problema. Lo mismo las casas, la distribución de las casas, antiguamente pues eran pasillos, habitaciones, todo mucho más cerrado, ahora se construye todo mucho más abierto y para los bomberos ya sabéis pues que esto al final es un problema, la comunicación entre espacios pues es un problema a la hora de confinarlos, ventilación y demás. Lo mismo, la ventilación, aquellas ventanas que había en las habitaciones y justo la puertita va a salir al balcón, ahora se ha convertido en grandes espacios de cristal por donde entra mucha luz, pero que también en caso de incendio nos va a proporcionar muchísima ventilación y va a hacer que la potencia del incendio sea muy grande, ¿no? Bueno, pues tenemos muchísimos cambios en nuestro entorno debido a las nuevas tecnologías, a nuestras nuevas formas de vida que nos plantean nuevos riesgos. Claro, tengo 30 minutos para contaros cosas, entonces me voy a centrar solamente en los vehículos con baterías de ion litio y en los problemas que nos plantean a los bomberos las instalaciones fotovoltaicas. Pues entramos con el primer tema. Primer tema que me da un poco de vergüenza porque aunque yo conocía el trabajo de Cristóbal, compañero vuestro, no lo había identificado con Gran Canaria. Y me he dado cuenta al llegar aquí y digo, ostras, si voy a hablar de un tema en el que hay gente que sabe seguro más que yo. Pero bueno, yo creo que nunca está de más pues recordar una serie de cosas sabiendo que tenéis en vuestra casa auténticos expertos. Bueno, ¿dónde tenemos baterías de ion litio? Ya sabéis, actualmente en casi todos en muchísimas herramientas, en muchísimos medios de transporte y lo tenemos incluso dentro de los camiones de bomberos. Ahora tenemos ya las herramientas de desencarcelación, funcionan, los que hemos podido permitírnoslo, funcionan con baterías de ion litio. O sea, que lo tenemos por todas partes. Pues que no merece la pena hacer el listado. Pero es que además lo tenemos también en instituciones, en hospitales, en aeropuertos, cantidad de maquinaria, ya muchos vehículos, sobre todo institucionales, funcionan con baterías de litio. Empezamos a tener grandes acumuladores en viviendas y en industrias, que esto pues, es un riesgo añadido que no teníamos hace unos años. Y sí que es verdad que probablemente evolucionarán las tecnologías y dentro de 15 años pues ya igual se ha encontrado otro tipo de sistemas de acumulación de energía y podríamos prescindir de las baterías de litio. Pero eso no quita que lo que ya existe va a durar durante muchísimos años. O sea, que los siguientes 20 años nos vamos a tener que enfrentar a este problema de presencia de baterías de ion litio por todas partes. Me voy a centrar, porque no podríamos tocarlo todo, en los vehículos. Un recuerdo rápido, que todos ya sabéis, de los tipos de vehículos que tenemos. Tenemos el vehículo puramente eléctrico, eléctrico a batería, que básicamente es un motor eléctrico accionado por una batería, por una gran batería. Tenemos los primeros vehículos eléctricos que salieron, que eran los híbridos, que tienen una batería mucho más pequeñita,
la batería interviene justo para la reducción del consumo y solo tira de la batería pues, a baja velocidad y distancias muy cortas, por lo cual la batería pues, es relativamente pequeña. Luego tenemos el híbrido enchufable, que ya depende más de la batería. Tenemos baterías ya más grandes, pero más o menos el mismo concepto. Pero ya tenemos ya baterías de más voltaje y de más capacidad. Tenemos el vehículo eléctrico con autonomía extendida. Esto básicamente es igual que un vehículo eléctrico, únicamente que tiene un pequeño motor térmico que cuando necesitamos energía lo arrancamos para que a través de un generador cargue la batería. No deja de ser, a efectos digamos, operativos, un vehículo eléctrico más. Y luego tenemos el vehículo que funciona a base de pila de combustible de hidrógeno. Estos todavía están en fase muy experimental, no tenemos muchos. Sí que empieza a haber ya autobuses urbanos que funcionan con hidrógeno, pero todavía, por desgracia, porque creo que es un sistema que puede dar mucho de sí, todavía no está muy desarrollado, o por suerte, porque nos va a generar unos riesgos que todavía no conocemos. Aquí sí que hay que investigar mucho en este tipo de los riesgos que van a generar estos vehículos. Y bueno, pues de verdad, ¿nos tienen que preocupar tanto los nuevos riesgos? Pues, hombre, hasta ahora hemos tenido riesgos en los vehículos. Voy a poner un poquito más bajo. En los vehículos de toda la vida hemos tenido riesgos como este, por ejemplo, de repente revienta el depósito de combustible. Este no es un vehículo eléctrico, es un vehículo normal. También es un fuego de un vehículo normal, que ya toda la vida hemos tenido estos incendios, con unas potencias enormes, con una generación de humo muy grande, una radiación terrible que a varios metros ya puede incendiar otros materiales combustibles. Esto es lo que hemos tenido siempre. Además tenemos nuevos elementos, nuevos materiales en la construcción de los vehículos, como el magnesio, aluminios, sobre todo el magnesio, que puede producir estos problemas. Eso está en parte de la evolución de los materiales. Y esto, bueno, esto es también un vehículo normal y corriente que ha roto el depósito, ha empezado a moverse el combustible por el suelo. Fijaros en el extintor ese, que ha dejado, ahí lo ha dejado el bombero, se ha bajado, ha dejado el extintor ahí. Como parte del procedimiento operativo. Y bueno, andan un poco listos y consiguen sacar el camión a tiempo, ¿no? Pero fijaros lo que va a pasar ahora. Solo del extintor ese, ¿no? Pues... Esa explosión ha sido el extintor que ha reventado y que pasa por encima del camión, como curiosidad. O sea, que riesgos hemos tenido siempre, independientemente de las nuevas tecnologías. Vale, es que además, cada década, la tasa de liberación de calor, el heat release rate de los vehículos, o sea, la potencia del incendio en un momento dado, sigue aumentando. ¿Por qué? Tenemos coches de mayor tamaño, mayor altura, más plástico, más materiales combustibles, neumáticos más grandes. Y ya sabemos que antiguamente pues, la tasa de liberación de calor pico de un coche podría ser de más 5 o 6 megavatios, ahora puede ser de 7 y de 8 megavatios sin ningún problema. Pero de cualquier vehículo, no hablo de ese eléctrico, es de cualquier vehículo. Claro, al tener más capacidad, más potencia de incendio, la radiación puede ser mucho mayor y es mucho más probable que en un aparcamiento o donde esté el vehículo que pueda empezar a arder, involucre más de
más de un coche. Antiguamente, si había un espacio entre el coche que estaba ardiendo y el siguiente, un espacio libre, le costaba mucho coger nos daba tiempo a llegar y generalmente no cogía por radiación, le costaba bastante tiempo. Ahora mismo, con la potencia de los coches actuales, cualquier coche, no hablo de eléctricos, enseguida un coche que esté aparcado a 2 metros, 2 metros y medio, por la radiación va a empezar a arder muy rápidamente. Con lo cual la probabilidad de que tengamos más de un coche involucrado es alta. Un estudio que tuvimos acceso en Francia, ya antiguo, decía que en la época de los 2000 un coche se extinguía en 1 hora y solo el 1% de los incendios de coches duraban más de 1 hora. Ya en los años 2010-2014, el 30% de los incendios de coche duraban más de 2 horas, si no se les metía mano, incendios de garaje, perdón, de la intervención en incendios de garaje, y el 40% más de 4 horas. O sea que esto está afectando a nuestra operatividad. Bien, y ahora vamos a tratar de no demonizar tanto a los vehículos eléctricos. ¿Vale? Es verdad, esto está demostrado, que los vehículos eléctricos tienen menos probabilidad de generar un incendio que un vehículo normal. Claro, vemos muchos vídeos, pero la probabilidad de que ellos mismos generen un incendio por ser eléctricos es mucho menor que la de un vehículo normal. Hasta ahora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Que esos vehículos cada vez son más viejos y cada vez esas baterías están más tocadas y cada vez va a haber más cantidad, con lo cual esto se puede ir complicando. Con respecto a la tasa de liberación de calor, prácticamente no hay diferencias. Van a generar el mismo calor, igual en diferentes momentos del incendio, pero van a generar el mismo calor. Más depende de las condiciones o el tipo de vehículo que de que sea eléctrico o que no sea eléctrico. Y con respecto a la toxicidad de los gases, sí que es verdad que en la primera fase o durante la fase de generación, o sea, del incendio de la batería, va a generar una serie de gases que son muy tóxicos y muy irritantes para la piel. Pero a nosotros como bomberos no nos afecta demasiado. Vamos a ser siempre protegidos con un EPI, con un equipo, con un ERA, y en cualquier caso, sea eléctrico o no, ese ERA, si estamos metidos en un incendio, por ejemplo, un incendio de garaje, va a tener que ser descontaminado sí o sí. Si es eléctrico, con más razón, porque va a tener trazas de metales pesados y trazas de fluorhídrico que puede ser muy arriesgado. Entonces, por supuesto que va a haber que limpiarlo, pero es que nosotros también teníamos que limpiarlo, con lo cual, operativamente, no cambian demasiado las cosas. Entonces, aquí tenemos unos ensayos hechos de incendios de la tasa de liberación de calor, o sea, de la potencia del incendio durante el tiempo de los diferentes vehículos, eléctricos y no eléctricos, y no hay mucha diferencia. Hay que tener en cuenta en qué momento empieza a arder la batería de un vehículo eléctrico. Si la batería es la causa del incendio, porque ha habido un accidente, se ha deformado, ha tenido un impacto mecánico y eso ha producido que empieza a arder la batería, en el principio del incendio va a coger un pico relativamente alto. En cambio, si el problema es que ha sido el incendio no se genera en la batería, sino que se genera en el mismo coche, en otro punto, o en coches que puedan estar cerca, o en otro, pues entonces, hasta que no esté afectada la batería, no va a empezar esta reacción que todos conocemos. Entonces, el tiempo, digamos, va a ser mucho más dilatado. O sea, no podemos hablar de un incendio tipo. Depende de en qué momento empiece la batería a aportar energía a ese incendio. Bueno, todos sabemos cómo es una batería, está básicamente como todas las baterías de litio, está compuesto por pequeñas células o celdas, que pueden ser cilíndricas, planas, puestas en serie y en paralelo. Y luego cada grupo de células metido dentro de una cajita, que va en serie con otra cajita, y así se conforman las baterías. Todo está, en las grandes baterías, está gestionado por un sistema de gestión, el BMS, que lo que hace es regular la carga y la descarga para que no haya puntos calientes. Y todo está metido pues, dentro de una carcasa. Y aquí viene la madre del cordero, la carcasa. ¿La carcasa para qué está hecha? Para proteger a la batería, lógicamente. Por la parte de abajo, pues para que una piedra o que una rama no pueda acceder a la batería por abajo. Son carcasas muchas veces integradas en el propio vehículo y que protegen la batería. Y además no solamente eso, sino que por la parte de arriba
Están selladas lógicamente pues para que pues, por seguridad, para que no les entren humedades, están perfectamente selladas. ¿Esto qué hace? Pues que cuando vamos nosotros con nuestra manguera, que nuestra herramienta de trabajo, pues sea imposible, no podemos llegar a la batería que está ardiendo. Se reventará por un sitio o por otro, liberará gases, pero nosotros echaremos agua y lo que estaremos es enfriando la carcasa. No llegamos a las celdas. Con lo cual, todos estos famosos extintores que están por ahí vendiéndonos, el F500 y hay unos cuantos maravillosos para los coches eléctricos, o el sistema Cobra de agua a presión, que inyectas, pinchas la batería y le metes agua adentro y tal. Sí, hay que acercarse, hay que llegar a ella. Y en un coche que está ardiendo, ya sabéis, o sea, cuidadito. Si el problema es la batería ya, no debemos acercarnos a menos de 3-4 metros porque tenemos un riesgo grande. O sea, y intentar aplicar el agente extintor a la batería, al interior de la batería, es ciencia ficción. O sea, que no nos vendan cosas raras, porque no es cierto. Que nadie os venda un extintor que es maravilloso para las baterías, porque igual sí. Pues la batería aquí, le das fuego, igual con el extintor la apagas. Pero es que no es el caso. Nuestras baterías van a estar generadas, sobre todo los vehículos pesados, los vehículos grandes, empezando por los coches. Igual para una batería de bicicleta, igual también. Pero ni siquiera eso. Si es que viene metido en una caja metálica o de un plástico muy potente, que no va a permitir que sí, enfriaremos por fuera, pero eso no va a evitar lo que pasa por dentro. Y además tenemos las baterías, como hemos visto antes, pues van ganando en tamaño, y van ganando en peso. Ya vemos que las baterías de los autorrecargables y los de toda la vida, los híbridos y los de hidrógeno, pues son baterías relativamente pequeñas, pero ya cuando empezamos a hablar de los enchufables y de los puramente eléctricos, tenemos baterías de muchos kilos, y con unos voltajes ya importantes, desde 200 hasta 1000 voltios, con lo cual es un riesgo añadido, el alto voltaje de los coches. Que eso, no voy a entrar en el tema de desencarcelación, pero es un riesgo añadido que hay que tener mucho cuidado. Y también hay que también no demonizarlo tanto, porque es un riesgo que está, por suerte, bastante controlado. Y claro, para extinguir un coche, una vez que ha cogido fuego la batería, pues nos puede hacer falta hasta 20.000 litros de agua. Es que no solo tenemos coches, es que ya tenemos en las zonas urbanas, tenemos autobuses eléctricos con unas baterías de 3.000 kilos y con unos voltajes también importantes. Ya nos metemos en riesgos bastante serios. Bueno, ¿qué pasa y por qué son tan problemáticas las baterías? Porque básicamente, una vez que se inicia que una de las celdas, por la causa que sea, empieza a liberar la energía que tiene dentro descontroladamente, la propagación entre células, o sea, de ese calor a las siguientes celdas o células, va a ser muy rápida. Van a generar liberación de gases, alta temperatura, y eso pues al final va a hacer que la carcasa, o que las miniceldas internas y la carcasa pues acaban reventando. Y esto depende muchísimo de la carga que tenga en el momento la batería. Por encima del 50%, cuando están totalmente cargadas, nos pueden dar problemas muy serios. En cambio, cuando están por debajo de la mitad de la carga, generalmente puede haber calentamientos, pero muchas veces ni siquiera llegan a reventar. O sea, depende mucho de la carga que tenga el vehículo. Cuando tiene poca carga, pues puede haber un calentamiento y al final puede haber una reacción, pero va a ser más lenta y a veces sin llamas. Bien, entonces, claro, sabemos que las celdas, desde las celdas hasta las cajas internas, hasta las carcasas, son estancas, ¿vale? Entonces, cuando cogen presión, llega un momento en que revientan, y cuando revientan, pues liberan esa presión con en forma de onda de presión, en forma de detonación, no detonación, pero una deflagración, con una liberación en forma de chorro, de jet, de gases y de fuego. Y esto es fundamental. Una vez que ha empezado a reaccionar y tenemos una batería que está reaccionando internamente y liberando todo, no podemos apagarla, no podemos hacer nada. Solo podemos refrigerarla por fuera y luego ya veremos si esto es razonable o no. ¿Cuáles son las causas más comunes? Cortocircuito, sobrecarga térmica, no voy a entrar en todo esto porque es muy técnico y no nos afecta demasiado. Nosotros cuando nos llamen, los bomberos ya habrá pasado algo de esto y nos importa poco lo que haya pasado, nos importa lo que nos vamos a encontrar. El daño mecánico después de un accidente, lo bueno que tiene es que no suele ser inmediato, nos da algo de tiempo. Si cuando llegamos no está ardiendo toda la batería, pero la batería está tocada,
Sabemos que desde que nos damos cuenta que está tocada hasta que de verdad empieza a generar un riesgo por cercanía, nos da cierto tiempo, nos avisa. Se va a poner caliente, va a empezar a liberar gas y en general nos va a avisar. Y están más protegidas que los depósitos de gasolina de los coches normales. Y en caso de accidente, no pensemos que porque sea un coche eléctrico va a empezar a arder. No, no. Es mucho más probable que en caso de accidente haya un incendio en un coche convencional que en un coche eléctrico. Y además, sabemos que ese incendio puede ser retardado, no va a ser algo como puede pasar con un derrame de gasolina, que va a ser muy rápido. Bueno, pues cuando se sobrecarga una batería, pues va a generar gases internos hasta que explota. Cuando una batería o una célula se le rompe internamente y se comunican el electrolito y se producen cortocircuitos, pues pasan esto. Todo esto ya lo hemos visto todos muchas veces. ¿Y qué pasa en el vehículo? En el exterior del vehículo. Bueno, internamente el vehículo que tenga un problema, si está andando, va a avisar. Está preparado para que salga un intermitente de avería. El siguiente síntoma va a ser que vamos a oír disparos, o va a oír el que está dentro, o que está cerca, estallidos, disparos, pequeños silbidos, fugas pequeñas, olor, gases que generan irritación, que esto, al cabo de pocos minutos, se puede convertir en una salida de una nube de vapor, que puede ser clara o oscura, que puede salir y propagarse a nivel de suelo, o según salga puede ir para arriba, o se puede mover, hay todo tipo de casuística. Y a partir de este momento pueden pasar dos cosas. Que esos gases, que muchos de ellos son inflamables, se incendien con un encendido tipo chorro, que va a generar unos chorros que vamos a ver ahora, que todos hemos visto en muchos vídeos, pues de una longitud de 3 metros, 4 metros, de la longitud del chorro, y una emanación de gases muy importante. O también esa liberación de gases podría generar una explosión de la nube de vapor. Son gases inflamables que, si se acumulan, están dentro de su rango de inflamación. En un 4% de los casos podría generar una inflamación. Una inflamación de los gases y una deflagración. Claro, si se da en el exterior, pues no es un UCE, va a ser pequeño, no tiene nada problema. Pero claro, si los gases se liberan en un sitio cerrado, en un garaje pequeño, en un garaje individual, pues al final esos gases se van a acumular ahí y cuando tenga una fuente de ignición van a explotar. Aquí vamos a ver el caso en el exterior, con un encendido y con una liberación de gases y llamas direccionales tipo chorro. Este coche lleva ya un rato largo liberando gases. Todo eso que se ve ahí son los gases que ha ido liberando durante rato. Por aquí solo se ve el momento ya en el que ya se incendia, y este es la liberación de calor, el chorro, los gases incendiados que salen cuando ya revienta la batería y tiene la temperatura suficiente. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. ¿Riesgo? Sí. Pero un riesgo, nunca va a explotar el coche, no va a hacer ¡pum! Y por lo menos no se conoce esa casuística hasta ahora. Va a estar la batería reaccionando y liberando calor y gases durante mucho tiempo, pero no se van a producir grandes explosiones. Guardando una distancia de seguridad, pues ya veis que la radiación que genera es importante. Primero libera gases y luego esos gases acaban inflamándose y tenemos, pues, ya veis que depende del tipo de vehículo, depende del tipo de batería, pues puede ser de una forma o de otra. Lo mismo. Bien. ¿Qué nos encontramos entonces? Como generalidades, en riesgos específicos de ese tipo de vehículos. Alta intensidad, temperatura y carga térmica. Pero no más que un coche normal en general. Un desarrollo inicial acelerado y llega rápido el pico de temperatura si la causa es la propia batería.
Reacciones violentas, explosiones, proyecciones, van a durar más tiempo. Ese es el grandísimo problema nuestro. No es el incendio en sí, sino el tiempo que va a durar. Alta toxicidad de los gases, posibilidad de reignición, si conseguimos apagarlo o enfriar, parece que está apagado, pero todavía si hay reacción interna, podemos tener reignición. Y todo el agua que echemos va a ser agua contaminada, ¿vale? Y como hace falta mucha agua, pues vamos a tener contaminación de grandes cantidades de agua. Las baterías de litio no necesitan fuente de ignición exterior. Dentro tienen el comburente, producen su propio comburente para realimentarse. O sea que eso de echar por encima, tratar de aislarlo o de ahogarlo, aislarlo del oxígeno, no funciona con esas baterías. Van a generar un humo muy blanco, de un olor muy fuerte, básicamente, generado por el fluorhídrico. Y una vez que ya detectamos que algo está pasando, que hay temperatura alta, quiere decir que ya hay reacción y va a ser muy difícil parar esa reacción. Más reactivas según tengan el nivel de carga, y hemos dicho que apagando el fuego exterior no se detiene el incendio interior. Desde fuera no vamos a poder apagar la batería. Esto, operativamente, ¿qué supone? Pues que vamos a tener dificultades para acercarnos, para trabajar con ese coche, para colocar una manta, ruedines, para arrastrarlo, para aplicar el agente extintor a la batería, no vamos a llegar nunca, y vamos a tener tiempos de extinción muy largos. Y entramos en el concepto isla-península, que es el concepto muy sencillo de, si no puedes con él, aíslalo. Tienes un fuego, pues bueno, sabemos que eso va a estar ardiendo mucho tiempo, pues lo enganchamos con un cable estante como podemos, con el winchi, lo arrastramos, lo separamos del resto de los coches y por lo menos queda aislado y no transmite el incendio. Claro, ¿qué pasa si es en segundo coche? Pues tendremos que hacerlo, pues tenemos que hacer algo, que será retirar el primer coche para poder llegar a él, mientras tanto, proteger los coches adyacentes, bien con agua, bien con las mantas estas de protección, y luego ya retirar el coche. Básicamente sería poner la manta y retirar el coche. Es curioso porque una celda de ese tamaño, esta que se ve ahí a la derecha, genera 3 litros de gases, 200 veces su volumen. Claro, eso es una celda. Claro, cuando empezamos a hablar ya de grupos de celdas, una batería media genera 20 metros cúbicos de gas inflamable. Y ya, pues si vamos subiendo en el tamaño de las baterías, pues tenemos volúmenes de gas muy importantes. Teniendo en cuenta que una plaza de garaje, o sea, un garaje de 2 plazas, tiene 85 metros cúbicos, fijaros lo que puede... es mucho más pequeño que el volumen de gas. Con lo cual es muy probable que nos vamos a meter dentro del rango de inflamabilidad muy fácilmente. Eso sin tener en cuenta los humos generados por el vehículo, solamente lo que genera la batería. Entonces, esto nos puede generar una explosión mecánica, primero, dentro de la carcasa, y por inflamación de los gases, hemos visto que en espacios confinados o en espacios abiertos. Esta es una foto de una pared echada abajo por el gas. Dijeron que había explotado la batería. La batería no explota. La batería libera gases que se acumulan en el recinto, pues igual que el butano, igual que los gases, que se acumulan en el recinto, y cuando esos gases entran dentro del rango de inflamación, pues genera una explosión que puede ser bastante potente. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues tratando de abrir, de liberar, que no sean sitios muy cerrados, y de abrir ventilación cuanto podamos, siempre que vemos que hay acumulación de gases. Para que... porque no podemos decir, no vamos a dejarlo cerrado para que no entre en rango. No, hay que ventilar, porque si explota, que libere la presión por las puertas, que no libere por las paredes. Bien, en los vehículos convencionales definíamos una distancia de seguridad, de dejar el vehículo, de organizarnos antes de aproximarnos, de 20 metros. Para los vehículos eléctricos, también 20 metros. No va a cambiar mucho la película. O sea, que si yo no sé lo que está ardiendo, no puedo decir, joder, ¿será eléctrico? Es que me da igual. 20 metros de distancia de seguridad. Tengo que tener mucho cuidado de no sobrepasar el incendio con el vehículo, porque al pasar al lado podría tener un problema. Tener atención hacia dónde van los humos y los gases. Y cuidado con dónde aparcamos. ¿Cuántos son 20 metros? Pues en unos coches aparcados en línea serían 5 coches, y cuando están aparcados en batería serían 10 coches, nos hacen más o menos 20 metros. ¿Vale? Para tener una referencia, no vamos a andar con el metro, pues hacemos una manguera o 5 coches en línea o
10 coches en batería. Y la distancia, sabemos que es el mejor EPI es la distancia. Es efectivo y no se desgasta. Aquí llegan los bomberos y justo cuando están pasando, tratando de rebasar el incendio, pues allí pues se produce una explosión debida a una acumulación, a lo que sea. Y bueno, aquí también los bomberos entran, se acercan ahí, ni siquiera con la manguera en carga, se van acercando y bueno, pues en este caso, esto ha sido el reventón de una rueda del camión, no es una batería eléctrica, es un reventón de una rueda, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Bien, distancias de seguridad y ángulos de aproximación. Por supuesto, ya hemos visto que los dardos salen hacia los laterales. Por detrás, como no sabemos el vehículo que está arriba, muchas veces no sabremos qué tipo de vehículo es. Si es un vehículo que tiene impulsado por gases licuados, la parte trasera es una zona bastante peligrosa. La parte delantera siempre es una zona peligrosa porque en caso de que el vehículo arranque, que esto es posible, puede ir hacia adelante y nos puede pillar. Con lo cual, la parte delantera tampoco nos aproximamos por ahí. ¿Qué nos queda? Pues a 45 grados, a ser posible, por la parte delantera. Y si no puede ser, porque hemos llegado por detrás y tenemos que meternos por detrás, pues bueno, pues como alternativa, también 45 grados por la parte trasera. Distancia de seguridad, 20 metros. Entramos con el agua en carga, ¿vale? No echamos, nos acercamos y cuando estemos ya a 1 metro decimos ¡agua! Porque si de repente tenemos un problema no tenemos agua en punta para protegernos. Siempre entramos con el agua en carga. Y la distancia mínima de seguridad, que hemos dicho que son 20 metros. Tengo que correr y no dar tiempo a hacer la segunda parte, pero bueno, habremos tocado esta parte. Bien, identificación. Bueno, pues hay muchos, en este libro explica maravillosamente cómo los métodos de identificación para saber si un vehículo es eléctrico o no. Tenemos que hacer un reconocimiento, intentar identificar los daños en componentes eléctricos. ¿Cómo vamos a identificar si hay daños, sobre todo en la batería? Con una cámara térmica. Con la cámara térmica nos puede decir si un coche todavía no está incendiado, si tiene puntos calientes. Hay que poner en seguridad, hay que hacer un control de riesgos, establecer la zona segura y tenemos que inmovilizar el vehículo para que no nos dé sustos, estabilizarlo y desconectar el encendido para que no pueda moverse y luego aislar, quitar el interruptor de alto voltaje, ¿vale? Tratar de desactivarlo. Para calzar, cuidado, no estamos calzando para que no se vaya por la pendiente. Estamos calzando porque si arranca por lo que sea, que nos podría pasar, entonces hay que meter los calzos bastante altos. A ser posible, si podemos meter los calzos del camión, esos, como este amarillo que tenemos aquí, mejor, para evitar que se mueva. Y si no, con cinchas, metiendo con cinchas, también se podría, uniendo ruedas en línea o cruzada, tratar de inmovilizar el vehículo. Hay que intentar ponerlo en punto muerto, ¿vale? Que si a lo que sea quiere arrancar, que esté en punto muerto o en posición de P, de parking. Quitar el contacto y ya sabéis que los vehículos modernos, simplemente con tener las llaves cerca del vehículo ya lo puedes arrancar. Con lo cual, si podemos y localizamos las llaves, hay que alejar las llaves para que, por lo menos, el vehículo no se pueda arrancar. Hay que estabilizarlo y una forma también de desactivar toda la energía interna del vehículo es colocándole el enchufe de carga. Todos los vehículos eléctricos tienen un sistema por el cual cuando tú conectas el enchufe de carga se desactiva todo lo interno por seguridad. Entonces, si conseguimos acceder a ese enchufe de carga, hay servicios de bomberos incluso que llevan diversos modelos de enchufe para conectar y que el coche se desenergice, ¿vale? Y para que no nos pase esto. El coche sin más ha empezado a andar. Y si lo hubiéramos tenido inmovilizado y tuviéramos esas precauciones, esto no habría pasado. La mayoría de las marcas tienen el sistema de que si yo abro la puerta del conductor, en algunos casos son todas las puertas, pero generalmente en la puerta del conductor, también se desactiva la posibilidad de que pueda moverse, por seguridad. Entonces, una buena medida, en caso de un coche eléctrico, es abrir la puerta, dejarla abierta y sabes que no te va a arrancar, o la probabilidad es mucho menor. Entonces, ¿qué casuística tenemos en caso de vehículo eléctrico? Pues una batería afectada, mecánicamente, pero todavía sin incendio. ¿Qué habrá que hacer? Estar atento a señales de liberación de gases o de aumento de la temperatura. ¿Cómo? Con la cámara térmica.
Podemos tener un coche también eléctrico, pero que la batería no está afectada. Lo tratamos como un coche normal. Si vemos que está haciendo la parte de la cabina, tenemos que tener cuidado porque podría empezar a arder la batería, pero probablemente muchas veces no tiene por qué arder la batería, ¿eh? Se quema el coche, casi todo el coche, y la batería no le llega al fuego. Llegamos, apagamos y se acabó. Y el problema grande es cuando tenemos ya un coche en el que está la batería ya afectada. Entonces tenemos dos tácticas, y con esto ya termino, posibles. Una táctica defensiva, que es dejar arder el coche, dejarlo arder, aislarlo y que arda lo máximo posible. ¿Vale? Un vehículo eléctrico cargado puede tardar, dejándolo arder, entre 1 hora y 1 hora y media en quemarse del todo. Y se acabó, deja de arder. Si tratamos de distinguir lo que estamos haciendo, echarle agua, refrigerarlo, pero al refrigerar no vamos a conseguir apagar el incendio, pero sí estamos enfriando de alguna forma las celdas de alrededor, entonces estamos ralentizando la evolución del incendio. Entonces, en vez de tardar 1 hora y media en quemarse, va a tardar 6 horas en quemarse. El problema, en vez de tenerlo en 5 horas, tenemos 6 horas. Y además, como estamos echando agua, vamos a tener una cantidad de agua contaminada que va a ser muy difícil de gestionar y de asegurar. Claro, echar agua durante 6 horas hay que tener reserva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mover el vehículo a una zona segura y dejarlo arder, ¿vale? Que es el concepto de isla y península. Y limitarse a evitar la propagación a combustibles cercanos, o refrigerar estructuras si es un garaje o está cerca de una estructura. ¿Problemas con esa táctica defensiva? Es muy fácil decirlo, claro, pero cuidado. Hay unos humos que están arrastrando además metales pesados que están saliendo al aire libremente, desplazándose, que se van a posar y van a generar contaminación. Estamos dejando arder un coche durante 1 hora que está generando muchísimo humo. Depende de dónde esté, cuidadito, no es tan sencillo. Además, ¿esos humos tendría sentido abatirlos? Digo, bueno, vale, están contaminados, pero los abato, pues yo creo que no, porque no vamos a conseguir abatirlos nunca del todo, vamos a conseguir abatir solamente una parte y vamos a tener 2 problemas. El humo que va a seguir saliendo y el agua del humo abatido que va a estar agua contaminada, con lo cual yo creo que no. Y es una difícil decisión. Va a haber presión social. Oye, bomberos, ¿qué hacéis? ¿No apagáis el coche? Y no te estáis esperando. No, es que lo vamos a dejar arder. ¿Pero cómo vais a dejarlo arder? ¿Qué vas a explicar a cada uno de los ciudadanos por qué lo dejas arder? Difícil, Pero también es muy difícil tener a 6, 8 bomberos durante 8 horas echando agua a un coche. Es difícil de justificar todo eso. También, si lo dejamos arder, va a haber mucha menos probabilidad de reignición, en principio. Pues mirar, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos, Australia y otros países también. Y las marcas Tesla y Mercedes proponen esta táctica, la defensiva. No le eches agua, deja que se queme y ya está. ¿Vale? Eso está propuesto. Y luego tenemos la alternativa, la ofensiva. Bueno, echar agua, intentar apagarlo. Ya sabemos que, ya hemos dicho que va a ser muy difícil apagarlo. A veces va a ser necesario, ¿no? En un incendio de un garaje, en un interior, hostia, o estamos refrigerando el coche y la estructura, o aquello puede tener unas consecuencias más allá que el que se queme un coche. Entonces, y cuidadito en sitios cerrados con echar agua y algo que estaba echando gas deja de echar gas porque lo hemos apagado, difícil, pero bueno, podría pasar, y ya solo echa gas. Cuidado, que solo echa gas es un problema, pues son gases inflamables que al final pueden acabar produciendo una deflagración. Y al final, ¿qué vamos a tener si hacemos una táctica ofensiva? Una cantidad ingente de agua contaminada, difícil de controlar. Si va al alcantarillado hay que avisar al servicio de aguas, sí o sí hay que avisarles porque es un problema muy gordo. Si está en otras zonas abiertas, eso va al terreno y al final va a acabar en fluviales. Y está ya estudiado que todas las aguas de extinción van a estar siempre bastante contaminadas. Y si llegan a una vía, a un curso de agua, va a acabar con la vida acuática. También vamos a tener una mayor duración, ya hemos dicho. En vez de ser 1 hora, van a ser 6 horas. ¿Y qué táctica elegir? Pues esto yo no os lo voy a decir. Dependerá de la situación. Y ya que habrá que buscar el equilibrio siempre entre riesgo, beneficio y contaminación. Y ya con eso termino. Contenedor de inmersión, que todos lo hemos visto también, pues bueno, requiere muchos esfuerzos, muchos recursos, un tiempo muy largo de intervención para unos beneficios relativamente escasos, comparado con dejarlo arder y luego dejarlo en cuarentena. Va a exigir una exposición del personal a la hora de embiridarlo, de cogerlo, de meterlo. Hace falta espacio para hacerlo. Si están entre 2 coches va a ser muy difícil de gestionarlo. Va a hacer falta mucha agua para primera extinción, mucha agua para refrigeración y luego hay que gestionar esa agua contaminada.
Si decidimos hacerlo, señores, no es necesario sumergir todo el coche, ¿eh? Con sumergir la batería, el problema es la batería. Con sumergirlo, tener medio metro de agua y que la batería quede sumergida, si está en la parte de abajo, si está identificado que está en la parte de abajo, pues ya está, ¿eh? No tenemos que sumergirlo del todo. En cambio, en un patinete eléctrico, una bicicleta, pues igual sí podemos pensar en sumergirlo, utilizando los medios de fortuna que tengamos cerca. Un contenedor de basura, le llenamos de agua, metemos dentro la bicicleta y mira, ya está, ¿eh? Y luego, saber que si hay riesgo de reinición, hace falta una cuarentena de 48 a 72 horas. Y además, las primeras 24 horas va a haber que estar permanentemente viendo si la temperatura está controlada. ¿Cómo? Con la cámara térmica, ¿eh? Hay que dejar un radio de seguridad o dejarlo compartimentado, ¿eh? Y el traslado, ¿y quién lo hace? Es complicado, ¿vale? Los desguaces empiezan a saber de esto y no los quieren, no los reciben. Dicen, no, coche eléctrico dañado, no me lo traigas, que si coge fuego en mis instalaciones, adiós, ¿eh? Y hay desguaces que ya no los reciben. Pasa a ser un asunto municipal, ¿eh? Y de los seguros, ¿eh? Hay que informar de los riesgos al grúista. No, nos callamos, no le decimos nada, mira, parece que se lo lleva, no le decimos nada y que se lo lleve. No, hay que informar, oye, que sepas que esto, a ver dónde lo pones, cuando llegas a tu depósito, déjalo alejado del resto porque se podría incendiar, ¿eh? Hay que avisarle, ¿eh? Lo mismo que a la policía, ¿eh? Donde el transporte tenemos que valorar si lo cubrimos con una manta ignífuga, pues para proteger un poco más el propio vehículo suyo, y hay que valorar el acompañarlo, ¿vale? Porque podría incendiarse en el camino y que no nos tengan que llamar. Pues bueno, pues si tiene que ir hasta el depósito, le acompañamos como bomberos, ¿vale? Y con esto ya creo que me pasa un poquito el tiempo, además. Sí, claro. Pues no me da tiempo a mi segunda parte, que era las paneles fotovoltaicos. Pondré a disposición de la organización la presentación, que está en sí ya, es fácil de entender todo lo que cuento, leyendo la presentación, y ahí queda. Muchas gracias a todos y disculpad. Muchas gracias, Javier.